Hola a todos, bienvenidos. En la lección de hoy vamos a ver la voz pasiva. Welcome to this lesson. Today we are going to see the passive voice. Vamos a ver la voz pasiva en esta lección. Primero vamos a distinguir qué son oraciones activas y qué son oraciones pasivas. Primero comenzamos con las oraciones activas. Las oraciones activas son las oraciones en las que el sujeto es activo. Es decir, el sujeto realiza la acción del verbo y el verbo en activa nos indica que esta acción es realizada por el sujeto que acabamos de mencionar. La diferencia entre una oración activa y una oración pasiva es esta, que el sujeto ya no realiza la acción del verbo, no es un sujeto activo, es un sujeto paciente. En este caso lo que nos interesa es la acción en sí misma y no la persona que la ha realizado. El sujeto, en este caso, no es necesario. Por lo tanto, la diferencia principal entre una oración activa y pasiva es que en la activa el sujeto es activo, es un sujeto agente, en la oración pasiva el sujeto es un sujeto paciente. En las oraciones activas el verbo indica que la acción es realizada por el sujeto, en la oración pasiva lo que nos interesa es la acción y no quien la realiza. Vamos a ver, por tanto, cómo se forma la estructura pasiva. La activa ya la sabemos, los verbos y tiempos verbales que ya conocemos. Esos mismos tiempos verbales que ya conocemos vamos a poderlos utilizar también en la oración pasiva. ¿Cómo se utiliza la pasiva? Pues se utiliza con el sujeto, el verbo to be y el participio de pasado del verbo principal de la oración. También en lenguaje coloquial podemos usar en vez de to be, to get. En este caso vamos a tener que hacer una serie de cambios para formar la oración en pasiva en comparación con la oración activa. El objeto o complemento directo de la oración activa ahora se convierte en el sujeto de la oración pasiva, es decir, vamos a cambiar de objeto a sujeto. Después, el verbo principal de la oración se va a mantener, pero en este caso en participio de pasado. Y si la oración está en un tiempo verbal determinado, vamos a utilizar el verbo to be en este tiempo verbal que tenemos la oración activa. Es decir, el verbo to be irá en la forma del tiempo que tenemos en la oración activa y el verbo principal va a ir en participio de pasado. Después, ¿qué sucede con el sujeto de la oración activa? El complemento directo de la activa pasa a ser el sujeto. ¿Qué pasa con este sujeto? Pues este sujeto pasa a ser lo que llamamos complemento agente. El complemento agente va siempre introducido por la preposición by. Y este complemento agente suele ser omitido en inglés, no suele ser necesario. Solo lo situamos en la oración y al final de esta cuando es importante para el significado general de la oración o porque queremos dar relevancia o importancia a este agente, es decir, a la persona que ha realizado la acción. Hemos dicho que la principal diferencia entre una oración activa y una pasiva es que en la activa es importante indicar quién realiza la acción, en la oración pasiva no es necesario. Cuando en una oración pasiva queremos que ese sujeto que realiza la acción quede claro, quede definido, vamos a utilizar el complemento agente. Vamos a verlo. This house was built by my mother. The book was written by Shakespeare. En este caso, el complemento agente en primer lugar es by, seguido del sustantivo my mother, y en segundo lugar tenemos un nombre propio, el nombre de un escritor. Esta casa fue construida por mi madre, el libro fue escrito por Shakespeare. En este caso, el complemento importante